Cuando estamos angustiados y en el proceso estamos, se torna tan desesperante no obtener una respuesta inmediatamente. Anhelamos la salida de cualquier dificultad y no nos detenemos para escuchar el silencio que Dios hace a nuestro favor. El silencio de Dios siempre trae una respuesta. Te sorprenderás del resultado cuando estés en la espera. El silencio de Dios es aquel que nos enseña que cuando Dios calla tanto tiempo es porque Él te trae tu recompensa. El silencio de Dios. El silencio de Dios nos da tantos motivos de creer, porque Dios es tremendo, dando sorpresas, y vale la pena creer en ese silencio. Él no calla en vano, Él siempre trae resultados. El silencio de Dios siempre trae una respuesta. Te sorprenderás del resultado cuando estés en la espera. El silencio de Dios es aquel que nos enseña que cuando Dios calla tanto tiempo es porque Él trae tu recompensa. El silencio de Dios es aquel que trae respuesta. Hoy te sorprenderás del resultado cuando estés en la espera. El silencio de Dios. Te sorprenderás del resultado cuando estés en la espera. El silencio lo recibirás, solo tienes que creer. Oh, cuando Él calla tanto tiempo es porque Él trae tu recompensa. El silencio de Dios. El silencio de Dios vale la pena. Que Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Conocer y entender el silencio de Dios. Conforme a la palabra de Dios, creemos que Dios me escucha. Creemos y aseguramos, y lo hemos experimentado, que Dios contesta mi petición. Tu palabra dice que clamemos a Él y Él nos responderá. No tenemos ninguna duda de que Él está presto a ayudarnos, que Él conoce mi petición y ha actuado y seguirá actuando conforme a su voluntad en ella. Pero también hemos experimentado su silencio, cuando parece que mi oración no pasa del techo, que mi oración es ignorada completamente por Dios,
que a Dios no le interesa lo que me pasa, me ignora. En Marcos 15:34 encontramos una pregunta que usted y yo le hemos hecho a Dios. Jesús en la cruz del Calvario dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Sin duda, en varias ocasiones le hemos preguntado a Dios lo mismo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me quieres contestar? El Salmo 13 nos refleja este sentir en el hombre conforme al corazón de Dios, es decir, el rey David. David escribe el Salmo 13 cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos. David, en muchas ocasiones, tuvo que correr para salvar su vida. Muchos querían matarle y ocupar su puesto como rey. Aun su propio hijo se rebeló a él y buscó su muerte. Y David refleja su sentir en ese salmo. El Salmo 13, versículo 1 dice: Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? David sentía dolor, desesperación, que Dios lo había olvidado. Y David se preguntaba: ¿hasta cuándo me vas a ignorar? ¿Hasta cuándo me vas a olvidar? Clamo, grito, y tú no me respondes. Miras hacia otro lado. El versículo 3 dice: vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. David le dice a Dios: aquí estoy, vuelve tu rostro hacia mí, contéstame, estoy esperando tu respuesta. Muchas ocasiones pareciera ser que Dios guarda silencio cuando más lo necesitamos. Cuando estoy enfermo, cuando estoy en apuro, cuando tenemos problemas. Las dificultades van creciendo y los problemas aumentan día tras día. Y a Dios pareciera no importarle. David sentía que su fin era inminente, que la derrota vendría a su reino, que podría morir. El versículo 2, David pregunta: ¿hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? ¿Hasta cuándo mi enemigo me seguirá dominando? Y el versículo 4 dice David: no permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. David se sentía solo. Sentía que Dios se alejaba cuando más lo necesitaba, que Dios le había abandonado. Muchos creen que Dios nos abandona a causa de nuestros pecados. Y en ocasiones puede ser así. A causa de nuestros pecados, Dios no nos escucha. Por esa razón, debemos examinar siempre nuestra vida y confesar a Dios nuestros pecados. Dios nos perdonará. Pero el hecho de que Dios guarde silencio no significa que siempre ha pecado en nuestra vida. El silencio de Dios no significa que usted y yo estemos en pecado, sino que hay algo mucho mejor, mucho más grande, que Dios está preparando. El ejemplo de David nos demuestra que usted y yo podemos expresar nuestros sentimientos a Dios, que podemos venir a Él y expresar lo que sentimos, lo que hay en mi vida, para que Él conozca nuestro sentir y que necesitamos de Él. En el versículo 2, el rey David clama diciendo: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón? Usted y yo hemos sentido lo que sintió aquel rey. ¿Hasta cuándo tendré esta angustia en mi corazón? Por este problema, por esta enfermedad, por nuestra familia, por nuestros hijos. ¿Hasta cuándo voy a sufrir al ver que mi oración es contestada, que mi problema no es resuelto y mi enfermedad no es sanada? En versículo 3, el rey David dice: devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré.
devuélvele el brillo a mis ojos. Lo que todos queremos, alegría, paz, que el problema, la adversidad, la oscuridad desaparezca. Sabemos que Dios puede sanar mi herida, resolver mi problema, quitarme aflicción con solo una palabra. Pero el hecho de que no lo haga nos desespera. Creemos que Dios no está actuando, creemos que tiene el poder, pero no lo hace. Y eso produce en nosotros tristeza, dolor, aflicción. Cuando David oraba a Dios, expresaba su sentir, su dolor, no ocultaba a Dios sus sentimientos. Pero debemos entender que cuando no escuchamos a Dios, no significa que no le importamos. Que cuando no escuchamos a Dios, no significa que Dios no está actuando. Porque a pesar de que David se desgarró ante Dios, que manifestó sus sentimientos, lo que había en él, David nunca negó a Dios, sino se aferró a él y a sus promesas. Un pasaje muy importante y clave lo encontramos en Isaías capítulo 50, versículo 10 y versículo 11. ¿Quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. En estos versículos de Isaías 50, 10 y 11, vemos cómo Dios nos dice cómo en ocasiones podemos andar en tinieblas, en carecer de luz. Y no significa que estemos en pecado. Y no significa que andemos en malos pasos o desobedeciendo a la palabra de Dios, sino lo contrario, que si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, que si usted y yo le servimos fielmente, aún vendrán días de tinieblas, días en que la luz no vendrá, días en que parece que Dios no está escuchando, que Dios no está obrando, que me está ignorando, que me abandonó. Pero Isaías nos dice que debemos de confiar en el nombre de Jehová y apoyarnos en Él, creer en Él, confiar solo en Él, cuando no hay luz, cuando todo es tinieblas, cuando parece que Dios no escucha, debemos confiar en Él, porque Isaías también nos advierte que muchos desesperamos, que muchos no sabemos esperar en Dios, que no creemos en Él, que no confiamos en Él. Y es por esa razón que en nuestras tinieblas encendemos un fuego y nos rodeamos de Él y andamos en Él. Pero ese fuego no es fuego de Dios. Ese fuego lo encendimos nosotros, porque no esperamos en Dios, porque no creímos en Dios, porque no esperamos escuchar su voluntad. Es decir, cuando usted y yo creemos que Dios no está escuchando, cuando usted y yo creemos que Dios me ha abandonado, cuando usted y yo creemos que Dios nos dejó, usted y yo actuamos y tomamos malas decisiones, porque las tinieblas nos dan miedo, porque no queremos tinieblas, queremos luz, y entonces encendemos nuestros fuegos, tomamos decisiones, empezamos a actuar y fallamos. Por eso Isaías dice, en dolor seréis sepultados, porque en tus tinieblas no confiaste en Jehová, sino buscaste tu propia luz, te rodeaste de esa luz, y esa luz no era Dios, era tu voluntad, tus actos, tus pensamientos, tus razonamientos, y en dolor serás sepultado. El Salmo 13 nos demuestra que aún David, con todo su dolor, con toda su angustia por el silencio de Dios,
no dejó de confiar en él. David sabía que aunque Dios guardaba silencio, Dios estaba actuando. ¿Por qué? Porque David conocía a Jehová. Porque David conocía el carácter de Dios. Que el carácter de Dios no cambia. Que su cuidado y su protección permanecen para siempre, que su amor es constante, que su amor es infinito, que su bondad y su gracia nos sostiene. Por esa razón David dice en el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. David dice, en tu misericordia he confiado. Por lo tanto, me alegraré en tu salvación. Aunque parece que no me escuchas, aunque parece que no actúas, aunque parece que me has abandonado, no es así. Nunca ha sido así. Y jamás será así. En tu misericordia he confiado. David sabía que Dios iba a actuar. David sabía que no estaba solo. David sabía que Dios estaba con él. Dios fortaleció a David con su carácter, con su gracia, con su misericordia. El versículo 6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. David dice, Dios me va a bendecir, Dios me va a salvar, Dios me va a proteger, Dios me va a guardar del enemigo, porque Dios siempre me ha hecho bien. Aunque parece que hoy no escucha, que guarda silencio, siempre me ha hecho bien. Y en esa ocasión, sin duda, Dios iba a hacer bien a David, y así fue. Dios guardó a su hijo, no lo dejó, Dios le hizo bien. Hoy, hermanos, parece que Dios no escucha nuestra petición, que Dios guarda silencio ante las enfermedades que hoy nos atacan, que Dios es indiferente a su problema o a su necesidad, pero hermano, Dios lo está escuchando, Dios le está oyendo. Recuerde que Dios siempre le ha hecho bien, que Dios ha contestado nuestras peticiones el día de ayer, que Dios ha sanado, que Dios ha salvado, que Dios ha proveído. Todos pasaremos por las tinieblas, pero en nuestra tiniebla, en nuestra oscuridad, confiemos en el nombre de Jehová y apoyémonos en Él, no en nuestra propia prudencia, no buscando mis remedios o mi fuego, sino confiemos en Él de todo corazón y nos daremos cuenta cómo, aunque Dios guarda silencio, está obrando, está actuando, nos está bendiciendo. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Somos impacientes, nos desesperamos fácilmente, no nos gusta el silencio. Queremos que contestes mi petición inmediatamente, que no tardes. Creemos que cuando tardas es que me has ignorado, que no te interesamos, pero no es así. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Quita nuestros temores. Quita, Señor, nuestras dudas. Ayúdanos, Señor, a recordar quién eres. Y, Señor, tú no cambias. Tú siempre eres el mismo. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti y confiar en ti con todo nuestro corazón, y en nuestra confianza alabar y bendecir tu nombre en todo tiempo. Bendice tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y ahora